Entonces, la primera etapa, que es el que comprende el periodo de dilatación, es el periodo en el que comienza con el inicio del parto y termina con la dilatación completa. Este periodo de dilatación se divide en dos fases, en una fase latente del trabajo de parto y en una fase activa del trabajo de parto. La fase latente del trabajo de parto, se define o empieza o comienza con el inicio del parto, que se caracteriza por contracciones que son variables en cuanto a intensidad o duración y que se pueden acompañar ya de un borramiento cervical y una progresión lenta o paulatina o escasa de la dilatación hasta los 4 centímetros. Mientras que la fase activa se refiere en cambio al aumento en la regularidad de estas contracciones, a la intensidad y a la frecuencia de las contracciones. Es una rápida progresión de la dilatación y comienza con la dilatación de 5 centímetros, terminando con la dilatación completa, es decir, los 10 centímetros. En cambio, en la segunda etapa, que es el periodo de expulsión, va a empezar con la dilatación cervical completa, es decir, cuando la paciente llega ya a los 10 centímetros y finaliza con la expulsión o el nacimiento del feto. La tercera etapa, que es el periodo de alumbramiento, transcurre entre el nacimiento, es decir, en la salida del feto, y la expulsión de la placenta o alumbramiento. Entonces, súper importante, tenemos una paciente que está en labor de parto, en fase latente o fase activa, y le atendemos a la paciente. ¿Cuáles son las primeras medidas? Las primeras medidas es sustentar mejor dicho, aconsejar a la paciente y visualizar todo el componente psicológico, fisiológico y dinámico de la paciente. Entonces, soporto, doy calidad de atención y empiezo a investigar cuál es la historia clínica perinatal. Para eso, el Ministerio de Salud Pública utiliza la hoja perinatal, en la que está como el consolidado de todos los antecedentes de la paciente, que durante el control prenatal se van llenando llenando en el carnet prenatal. Y esa es la hoja o la historia clínica de una mujer embarazada, que es el consolidado de toda la atención prenatal, los antecedentes, los factores de riesgo que una paciente embarazada puede presentar. Entonces, la paciente llega y empiezo con toda la anamnesis y la historia clínica perinatal. Súper importante en todas las pacientes embarazadas, dentro de las primeras medidas, así como la historia o empaparme un poco de la historia, los antecedentes y factores de riesgo, tomar los signos vitales. Y en esto la valoración del score MAMA. El score MAMA valora frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, la saturación de oxígeno y el estado de conciencia de la paciente. Y también la presencia o no de tirilla, de proteína en la tirilla de orina. Otra de las primeras medidas que se deben hacer es el análisis de los exámenes de sangre básicos, una biometría, química sanguínea, grupo sanguíneo, tiempos, examen de orina, y serología, VIH y VDR. Es lo que básicamente deberíamos solicitar como primeras medidas a una paciente que está entrando en trabajo de parto o labor de parto. Otra de las primeras medidas para ubicarme con qué paciente estoy tratando es el cálculo de la edad gestacional, que ya lo habíamos visto antes, en base a la fecha de su última menstruación o en base al eco más temprano que la paciente tenga. Y también la valoración o el examen físico de la paciente, el examen físico obstétrico. Sobre todo las maniobras de Leopold, que ya vamos a ver más adelante, para ubicarme a ver cómo está el bebé, en qué posición, presentación y actitud. Dentro de esta valoración, súper importante la determinación de la frecuencia cardíaca fetal, para saber que el bebé está con buena frecuencia, que no hay riesgo de que sea un óbito o alguna complicación de compromiso de bienestar fetal. Al menos determinar cuánto es la frecuencia cardíaca del bebé. Y en el examen ginecológico, la exploración cervical.
dependiendo de lo que la paciente presente. Si, por ejemplo, es una paciente que no tiene mayor factor de riesgo, no está con sangrado, presenta dolor o actividad uterina, entonces lo que debería hacer yo es hacer un tacto vaginal para valorar lo siguiente. Primero, la dilatación cervical. Si es que está empezando a abrirse el cuello, el ahorramiento cervical, que trata más del acortamiento de este cuello. La consistencia, si la consistencia del cuello está blando, está en consistencia intermedia o está duro todavía. Cómo está la posición del cuello, si está un cuello posterior, un cuello anterior o un cuello central. Y en qué altura está la presentación en relación a los planos de Hodge o a su vez con las estaciones de Deli, que ya vamos a hablar más adelante. También al hacer el tacto vaginal, yo valoro el estado de las membranas amnióticas y verifico si hay eliminación de líquido amniótico, si hay sangrado o si hay eliminación de un tapón mucoso sanguinolento o la presencia de una leucorrea que puede darme indicios de una infección genital. Si es que hubiera eliminación de líquido amniótico, inspeccionar o fijarse de qué coloración es de este líquido amniótico para presumir si es que hay un compromiso de bienestar fetal. Y también valoro la capacidad de la pelvis en relación al tamaño del feto para ver si será una pelvis suficiente o aprobada o ginecoide para permitir un parto vaginal normal. Entonces, en relación al parto, es fundamental que tengamos en cuenta la posición del feto con respecto al canal del parto para que se dé la vía vaginal para el parto. Entonces, es súper importante que las relaciones o la posición del feto se tomen en cuenta. Y estas incluyen la estática, la presentación, la actitud y la posición fetal. Como ustedes ven, vamos a ir describiendo un poquito de las cuatro. Primero, la estática fetal. La estática fetal es la relación del eje largo del feto con el de la madre. Entonces, el eje largo sería cefalo-caudal. Entonces, la relación que tiene de cabeza a nalga en relación a la mamá, de cabeza a nalga. Entonces, pueden haber tres relaciones o estáticas fetales. Una longitudinal, la relación más larga del feto en relación a la mamá es longitudinal. O una relación transversal, la relación del largo del feto con el de la mamá es transversal. O una relación oblicua en la que el bebito está en su relación largo fetal del lado derecho o del lado izquierdo. A eso se refiere estática fetal. Presentación fetal, en cambio, es la porción del cuerpo fetal que se encuentra en relación o en estrecho contacto con el canal del parto o en la proximidad más cercana. Entonces, hay en relación a las estáticas, si un bebito está en estática longitudinal, entonces lo único que voy a tener es que el cuerpo, la porción del cuerpo fetal en relación al canal del parto será cefálico o será pelviano. Esa es la presentación. Es decir, en un bebé longitudinal solamente presentará o presentación fetal o en presentación pelviana. En relación, en cambio, a las estáticas transversales, la única presentación será la presentación de hombro o en hombro. Otra de las posiciones o de lo que determina fundamental el parto es la actitud fetal, en la que describe en cambio la posición de las partes del cuerpo de su bebé. Por ejemplo, la actitud fetal normal comúnmente se conoce como la posición fetal. Entonces yo tendré, como miran en la gráfica, una presentación cefálica en diferentes actitudes. Por ejemplo, de vértice, es decir, la posición del bebito está en posición o en estática longitudinal, en presentación cefálica, con una actitud que puede estar en vértice, sincipial, es esta parte de aquí, sincipial, está de frente o está de cara. Esto es en relación la posición al canal vaginal, como vemos en la gráfica.
La posición fetal, en cambio, la relación que tiene la porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal hacia el lado derecho o izquierdo del canal del parto. Como la presentación puede estar en posición izquierda o derecha, se emplean ciertas designaciones, y esto es importante para ir vigilando cómo va el bebé en sus movimientos cardinales. Entonces, si yo tengo un bebito en posición cefálica, debería determinar si está en posición fetal en relación a la fontanela posterior, me refiero. La fontanela posterior está en occipito ilíaco izquierdo o derecho. Entonces, esto es un occipito ilíaco transverso izquierdo. Este es un occipito ilíaco transverso derecho. Es decir, ya les voy a enseñar mejor con gráficas. Es decir, en la cabecita yo señalo dónde está el occipital, que es la parte posterior del bebé, en relación al estrecho o el canal del parto de la mamá. Esto es transverso, esto es anterior, me refiero a la mamá, ¿no? Esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces, según esto, la posición del bebé en relación a la fontanela, cómo se va a estar ubicando. Puede ser un occipito anterior, un occipito posterior, un occipito transverso izquierdo, un occipito transverso derecho, un occipito anterior derecho, un occipito anterior izquierdo, posterior izquierdo, un occipito anterior derecho y un occipito posterior izquierdo. Ya vamos a entenderlo mejor más adelante. La posición fetal, entonces, es la relación del dorso del feto con el lado izquierdo o derecho de la mamá. Y esto define la posición en relación al punto de reparo, es decir, al punto o al estrecho superior de la pelvis de la mamá. Aquí está mejor graficado. Esta es la fontanela posterior y esta es la fontanela anterior. Cuando uno hace tacto, debería palpar siempre la posición fetal para ir viendo o pensando en los movimientos cardinales que el bebé va a hacer durante el descenso para la atención del parto. Entonces, yo al hacer el tacto trato de topar qué fontanela puedo topar. Generalmente se topa la fontanela anterior porque es más grande y más evidente. Entonces, lo que hago es tratar de seguir la cisura, la media, y llegar hacia la fontanela posterior. De todos modos, si yo, por ejemplo, topara una fontanela anterior que está en el occipito, está en relación con la mamá, al occipital anterior, entonces entendería que al revés, la fontanela posterior está occipito posterior, occipito anterior. No quiero confundirles, pero sí es importante que tomemos en cuenta la posición fetal en relación a la mamá, al estrecho superior de la cadera o de la pelvis de la mamá. Entonces, sí es importante que determinemos que el occipital puede presentarse en occipito anterior, occipito posterior o sacro, occipito transverso izquierdo, occipito transverso derecho, occipito ilíaco izquierdo anterior, occipito ilíaco derecho anterior, occipito ilíaco izquierdo posterior o occipito ilíaco derecho posterior. Aquí está un poquito más de la estática longitudinal cuando el bebito está de presentación de vértice cefálico. En la primera gráfica, en la A, se le evidencia un occipito anterior izquierdo. Entonces, si ustedes se fijan, el occipital está al lado izquierdo de la mamá, ¿sí? En la parte anterior, todo esto es anterior de la mamá, del lado izquierdo. Siempre en espejo a nuestra mano. Entonces, este es del lado izquierdo, este es del lado derecho. Pero tomamos en cuenta la relación de la fontanela posterior con la pelvis de la mamá. En la gráfica B, en cambio, encontramos un occipito ilíaco izquierdo posterior, porque está la fontanela hacia el lado posterior de la mamá, al lado izquierdo, en el ilíaco. No está ni transverso ni posterior, sino en el ilíaco. En esta gráfica, en cambio, está en occipito, la fontanela posterior del bebé está en occipito posterior derecho, ilíaco derecho. Acá está en occipito transverso derecho. Acá está en
occipito anterior derecho. En relación, en cambio, esta es otro tipo de presentación. Esta es la presentación de cara. Esta podría ser una complicación para que no se desenvuelva o no se desarrolle un parto y un parto distóxico o un parto anómalo. Cuando el bebito está en estática longitudinal, pero en presentación de cara. Entonces puede ser que por eso no descienda y no se nos obstruye el parto y tengamos que terminar en cesárea. A manera de gráfica, mento anterior izquierdo, es decir, están en relación al mentón, más que con la fontanela, sino en relación al mentón, a la pelvis, al estrecho superior de la pelvis. Esta sería un mento anterior izquierdo, un mento anterior derecho, un mento anterior posterior derecha, y si estuviera la carita para acá, un mento posterior izquierdo. Acá, en cambio, estamos con una presentación pelviana en la que solamente la posición fetal se podría considerar en sacro posterior izquierdo, porque el sacro está hacia la parte posterior del canal de la pelvis hacia el lado izquierdo, pero generalmente solo se describe como presentación pelviana. Y en relación, en cambio, a los bebitos que están en estática transversal, se podría describir la posición fetal como un acromio dorso posterior derecha, en caso de que se presente el hombro derecho hacia el canal vaginal. Pero igual, solo se describe como presentación transversa. Para determinar, súper importante, las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son 4, en las que nos permiten identificar externamente la posición fetal, la estática, el encajamiento. Son maniobras que únicamente utilizamos con nuestras 2 manos. Entonces, la primera maniobra va a evaluar el fondo del útero. Voy a topar hacia el fondo del útero y vamos a identificar la estática fetal y cuál es el polo fetal que yo puedo percibir en el fondo del útero, ya sea cefálico o pelviano. Si el bebito es un bebito que se encuentra cefálico, entonces yo debería topar en el fondo uterino un polo más redondito, casi no móvil y más amplio. Si el bebito estuviera en cambio en pelviano, la cabecita acá arriba se palpa dura, móvil y más pequeñita que si fuera en la parte pélvica. La segunda maniobra se realiza cuando las palmas se colocan a ambos lados del abdomen de la mamá y hacen un poquito de presión suave hacia el fondo para ver qué estructura se siente tanto en el lado derecho o el lado izquierdo. Donde se sienta una estructura dura, resistente, esa es la espalda. En cambio, en el otro lado yo debería palpar numerosas partes móviles o irregulares que corresponderían a las extremidades fetales. Y así voy a determinar la orientación fetal, si está del lado derecho o del lado izquierdo, hasta para la auscultación cardíaca fetal. La tercera maniobra, en cambio, nos va a ayudar a confirmar si la presentación es cefálica, o la presentación es cefálica o pelviana. Pongo el pulgar y los dedos de la mano agarrando la parte inferior del abdomen de la mamá por encima de la sínfisis del pubis y puedo hacer un peloteo. Si yo siento un peloteo, generalmente, y de hecho va a ser siempre una presentación cefálica. Si en cambio es menos móvil y más redondeado, más dura, entonces puede ser un pelviano. Y la cuarta maniobra, que en cambio nos va a ayudar a determinar el grado de descenso. Entonces, pongo los dedos de las manos se colocan sobre los lados de la parte de la presentación, del lado izquierdo y derecho, y ejerzo una presión profunda en dirección al eje de entrada pélvico para ver hasta más o menos cómo ha descendido a la presentación. Súper importante, como ya habíamos dicho, aparte de las maniobras de Leopold, en la valoración de una paciente en trabajo de parto, el examen vaginal. En el examen vaginal es muy importante no solamente la valoración del tacto, sino también la localización de la fontanela anterior o de la fontanela posterior y de la sutura sagital, para yo ubicarme en qué posición está el bebé y ir vigilando los movimientos cardinales
y obviamente la progresión del parto. ¿Cuáles son los movimientos cardinales del trabajo de parto? Desde una posición que generalmente se presenta en toda embarazada, o la más común. Primero, en el primer movimiento, la cabeza está flotante antes de que se encaje en el estrecho superior de la pelvis. La segunda ya es el encajamiento. Entonces se encaja y empieza a descender flexionado el bebé sobre su mentón sobre su pecho. El tercer movimiento es un descenso adicional con una rotación interna. Ustedes vayan viendo la relación que tiene el occipital con el estrecho de la mamá. Entonces, el primero es la cabeza flotante, el segundo es ya el encajamiento, descenso y un poco flexión. El tercero es el descenso y la rotación interna. El cuarto es una rotación completa, es decir, está el occipital anterior con una extensión inicial. Es decir, cuando ya está en esta posición, en este movimiento cardinal, generalmente el bebé ya está en periodo de expulsivo, está con 10, 100 de dilatación. El quinto movimiento es una extensión completa en la que el bebito ya está en cuarto plano y está saliendo, porque en esta posición es cuando el bebé va a salir del canal vaginal, cervical y vaginal. El sexto, en cambio, es una rotación externa. Se pone de lado izquierdo o derecho, dependiendo de cómo esté la presentación, para la expulsión del hombro anterior y la expulsión del hombro posterior. Ahora, mientras está la paciente en labor de parto, nosotros vamos valorando el descenso de la presentación en función de los planos de Hodge. ¿Cuáles son los planos de Hodge? Los planos de Hodge valoran el diámetro biparietal del bebé en relación a los planos anatómicos de la pelvis materna. Entonces, el primer plano se refiere al diámetro biparietal del bebé en relación al promontorio con el borde superior del pubis. Entonces, si yo hago el tacto, poco o escasamente voy a alcanzar el promontorio, pero generalmente me doy cuenta que el bebito está a nivel de la sínfisis de pubis superior. El segundo plano, en cambio, es cuando el DBP está en relación a la cara anterior de la segunda vértebra sacra, hacia el borde inferior del pubis. El tercer plano, en cambio, es a nivel de las espinas ciáticas. Y el cuarto plano es cuando ya está el DBP a nivel del coxis, ya está prácticamente afuera ese bebé. Hay otra valoración que es los planos de Lee. Los planos de Lee, en cambio, tienen relación con los de Hodge, pero solamente es otro tipo de nomenclatura. Esto, en cambio, es no con el DBP como lo hace Hodge, sino de Lee lo hace con el occipucio, con la parte más externa del vértice, digamos. Entonces, tiene relación con las espinas ciáticas. Este no lo pone como plano 1, 2 y 3, sino 0, menos 1 cuando está sobre las espinas ciáticas a menos 1 centímetro, menos 2 centímetros, menos 3 y menos 4. Entonces, si yo digo un plano de Lee menos 2, será un plano de Hodge 2. Si yo digo un plano de Lee menos 4, será un Hodge 1. Todo lo que esté por debajo de las espinas ciáticas no disminuye, sino aumenta 1. Entonces, un plano más 1 de Hodge, más 2, más 3. Si yo digo un plano de Lee más 3, significará que es un plano de Hodge 4. En relación al tacto vaginal, para valorar cómo va la progresión del parto y vigilar que no se nos vaya a distociar o enlentecer mucho, muchas veces se utiliza la conducción de las contracciones uterinas que nos van a ayudar a la progresión del parto. ¿Cómo yo valoro si es que el cuello al que yo le voy a colocar medicación me va a responder ante la medicación que yo le voy a colocar? Con el test de Bishop. Y para eso es que hago el tacto, la valoración no solamente de la dilatación y el borramiento, sino también la posición del cervix, la consistencia, el borramiento, la dilatación y en qué plano está el bebito. Entonces puntúa del 0 al 3.
en función de lo que yo tenga. Con un test de Bishop mayor, que sume con todos estos parámetros, mayor a 7, yo puedo colocar, y evidenciando obviamente que no hay una buena contracción o buenas contracciones en el trabajo de parto, yo puedo colocar conducción con oxitocina. Entonces, y se entiende que ese Bishop es favorable, que ese cuello va a ser favorable para la medicación, para la inducción o para la conducción del parto. Por eso es tan importante la valoración del tacto. ¿Cuáles son los preparativos para el parto? El momento en que ya se encuentra en la fase en el primer periodo del trabajo de parto, en el periodo de dilatación. Primero, siempre importante la asepsia que nosotros tengamos que hacer. Los 5 momentos de lavado de mano, antes de tocarle al paciente, antes de realizar alguna tarea limpia aséptica, después de haber tocado al paciente, después de haber estado con medios de fluidos o con secreciones del paciente y después de haber estado en contacto con el entorno del paciente. Otra de las cosas es que se habla mucho del rasurado. Ahora se sabe que el rasurado no hay necesidad de efectuarlo en toda paciente. A no ser de que el vello púbico me estorbe en el canal vaginal o en el lugar donde, por ejemplo, yo voy a hacer epicio, puedo cortar un poco el vello púbico, pero de preferencia, si es que no estorban, no hay necesidad de hacer un rasurado, porque más bien puede provocar una infección, una foliculitis y estorbar. Y eso complicar el lugar del canal del parto. Otra de las cosas que ya no se utiliza y que antes sí utilizaban son los enemas. Los enemas ya no son indicados de momento a las pacientes como preparativo para el parto. En realidad, lo que hay que cuidar uno cuando atiende un parto es la no contaminación del producto, pero no hay necesidad tampoco de hacer un enema. Hay veces que hacer los enemas más bien provoca una deposición líquida y se contamina más el campo. Toda paciente que entra a un servicio y está en labor de parto debería entrar con una vía intravenosa. Depende el protocolo de manejo de cada hospital. Si es que se está atendiendo un parto humanizado por protocolo de Samin, en realidad esto lo determinan como una práctica invasiva, entonces no lo utilizan. Pero en cambio, yo tengo que sopesar si tengo una paciente con antecedentes de hemorragia postparto o una paciente que obviamente no se ha alimentado o se ha hidratado adecuadamente las anteriores horas, o si tengo, qué sé yo, otra patología de base de la paciente, yo tengo que colocar una vía intravenosa al menos, de buen calibre, 16 o 18. Otra de las cosas que es súper importante es permitir a la paciente que se encuentra en trabajo de parto una alimentación blanda e hidratación. Muchas veces o antes se recurría a que no ingieran ni líquidos ni alimentación por el miedo de la contaminación en el momento del parto. Hoy se sabe que la alimentación y la hidratación más bien incentivan a un buen manejo de trabajo de parto y por eso se debe permitir la alimentación blanda y la hidratación en todo momento a la mujer embarazada. Determinar el bienestar. Muchas de las pacientes que entran a un centro obstétrico a una labor de parto entran con incertidumbre, con miedo, con ansiedad. Hay que tratar de brindarles el mayor confort para que permita eso la colaboración de la mamá durante la atención del parto, el manejo del trabajo de parto. Y permitirle que tenga libertad de movimientos. Muchas veces le exigimos que está acostada y eso le puede provocar mayor ansiedad, mayor preocupación, inconformidad. Y eso no va a permitir que nos ayude en el momento del trabajo de parto. Muchas veces, muchas pacientes les gusta la posición sentada, acostada, de rodillas, como ustedes ven en la imagen. Hay que permitirle que en la posición que ella se sienta cómoda, nos permita ayudarle y asistirle al parto. Otro de los parámetros que debemos tomar en cuenta en el momento del periodo de dilatación es la comprobación del bienestar fetal. Entonces, para eso lo que hacemos es la auscultación de la frecuencia fetal intermitente o continua, y para eso hay indicaciones.
Si es que yo tengo una paciente que tiene la presencia de una salida del líquido meconial, ¿sí? Alteración en algún momento del control de la frecuencia cardíaca fetal, si la paciente está con fiebre materna, tiene sangrado durante la labor de parto, o es una paciente que quiere intentar un parto normal después de una cesárea, yo debería tener un monitoreo fetal continuo con esta paciente para ir vigilando cómo está el bienestar fetal solamente en base de la frecuencia cardíaca fetal. Si no presentara cualquiera de estas connotaciones o indicaciones, entonces yo debería tomar la frecuencia cardíaca fetal intermitentemente para comprobar el bienestar fetal. El partograma en cambio es una herramienta súper útil que se trata del registro gráfico de la evolución del trabajo de parto y va tomando en cuenta la dilatación cervical, la altura de presentación en función al tiempo. Es una herramienta útil, como lo digo, que se usa se le implementó por Friedman desde 1955 y aunque han habido muchas modificaciones, se mantiene en su uso porque en realidad permite que la evolución del trabajo de parto sea mejor llevada y de hecho nos permite tomar actitudes o decisiones en el momento indicado para que no se complique el bebé o evitar cesáreas innecesarias. ¿Cuál es el objetivo del partograma? Proveer al personal médico un instrumento que sea fácil, económico, asequible, que todos sepamos manejarlo y que nos permita hacer un seguimiento adecuado del trabajo de parto. Nos va a permitir además diagnosticar precozmente las desviaciones de la evolución del trabajo de parto para que disminuyan así las complicaciones de morbimortalidad maternas o neonatales. También previene o nos ayuda a diagnosticar el trabajo de parto prolongado, garantizando una intervención médica oportuna y reducir el índice de operación cesárea, de asfixias o de las secuelas que puedan obtenerse en un parto anormal. Entonces, ¿a quién yo debería realizar el partograma? En realidad, a toda mujer embarazada que se encuentre en labor de parto, que cumpla los siguientes parámetros. Primero, que sea un embarazo a término. Los pretérminos, los prematuros que estén en trabajo de parto pretérmino, no se les realiza partograma. Que tenga un embarazo único, vivo, que no sea un óbito fetal o que no sea un embarazo gemelar. Que la presentación del feto sea cefálico, en pelvianos, generalmente no, mejor dicho, no se hace partograma. Que la paciente tenga las indicaciones o tenga todo como para completar un parto por vía vaginal, que se haya descartado una desproporción cefalopélvica, que haya una evolución normal del recién nacido, que no haya ningún factor de riesgo como alguna malformación o alguna complicación con el bebito, y que entonces se determine como un parto de bajo riesgo sin mayores complicaciones. Todas estas pacientes embarazadas, entonces se les puede realizar el partograma. No se debe realizar partograma o no debería aplicar el partograma en los bebitos con muerte fetal, o sea, en los óbitos fetales, las distocias de presentación, es decir, oblicuos, transversos, pelvianos o podálicos, no se debe realizar partograma, los embarazos gemelares tampoco y los partos prematuros tampoco. Entonces, tenemos en este lado del partograma, en el lado sería derecho, las instrucciones. Está la colocación para la historia clínica o cédula de identidad, el día, el mes del año, los nombres, apellido, materno, paterno y los nombres. Y en relación a este recuadro de aquí, son las instrucciones del partograma para determinar y ver cómo yo voy a construir la curva de alerta. Entonces veo, la paciente está en posición vertical, es decir, parada o está acostada. ¿Qué tipo de paridad? Si es que es multípara o es nulípara. Y las membranas en función de si tienen membranas íntegras o membranas rotas. Y según esto, el cálculo estándar, digamos así, en función a la posición, paridad y membranas de la paciente.
Las referencias para yo graficar en el partograma: la frecuencia cardíaca fetal se grafica con un rectángulo. Los planos de Hodge y la variedad de posición, siempre el rectangulito se refiere a la parte occipital del bebé. La dilatación cervical se grafica con un punto. Si es que hay una ruptura espontánea de membranas, se coloca la palabra REM, y si es artificial, la palabra RAM. En relación a las contracciones uterinas, si es que son fuertes, 3 cruces; si son moderadas, 2; si es débil, 1. Si no se percibe, no se coloca nada. Y la localización del dolor, si es suprapúbico, SP; si es a nivel sacro, S. Y para graficar la cantidad o en relación a las contracciones uterinas, un triángulo. También debo graficar el tipo de frecuencia cardíaca fetal. Ya no se habla de DIPS, ya hablaremos del monitoreo fetal en el momento de hablar de bienestar fetal. Ya no se habla de DIPS, pero se puede hablar de desaceleraciones, que son tempranas, desaceleraciones tardías, o si hay desaceleraciones variables, 1, 2 y la B. Y si hay meconio, también identificar en el partograma. Y la posición materna, cuando está en lateral derecho, LD, lateral izquierdo, LI, dorsal, semisentada, sentada o parada, con las siglas que nos indican en la referencia. En la parte baja del partograma, en cambio, lo que se ubica, lo que nos debe importar es colocar la hora real en la que yo estoy valorando a la paciente, la posición materna con la nomenclatura ya antes que les mencioné, la presión arterial de la mamá, el pulso de la mamá, cuál es la frecuencia cardíaca fetal, cuánto están durando las contracciones, por ejemplo, 30 segundos, 40 segundos, 20 segundos. ¿Cuál es la frecuencia de las contracciones? Por ejemplo, 1 en 10, 2 en 10, 3 en 10. El dolor, si es suprapúbico, si es de intensidad moderada, según la nomenclatura de las referencias que nos dice. Hacia el lado derecho del partograma está para ubicarnos en qué plano se encuentra el feto. Entonces, según sea su preferencia, mi recomendación es, y más fácil de valorar, son los planos de Hodge antes que los de Lee. Entonces sería el plano de Hodge en primer plano, segundo plano, tercer plano o cuarto plano. Si prefieren los de Lee, entonces sería cuarto plano de Lee, menos 2 de Lee en 0 o más 4 de Lee. Y aquí es donde vamos a graficar y hacer la curva de alerta. La curva de alerta y la curva real del partograma para ver cómo va manejándose. Entonces, esta es la hora, también se coloca la hora real en la que yo estoy valorándole a la paciente. Supongamos que la paciente llega a 6 de la tarde, entonces pongo aquí 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m., etc. Cada cuadradito de estos significan una hora. Entonces, si ustedes ven, esta hora está dividida en 15 minutos. La primera raya son 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Empieza la línea de base entre el 4 y el 5, determinando, como quien dice, la fase latente de la fase activa del trabajo de parto. Y en función de lo que la característica de la mamita, que es lo que tengo, yo voy a ir graficando el partograma. Ese es el conjunto de lo que tengo para graficar yo el partograma. Y ahora vamos con ejemplos. Esta es una paciente que acude el 16 de febrero a las 8 de la mañana, centro obstétrico, Hortensia Jazmín Flores, con historia clínica tal. Es una paciente primigesta, no tiene ningún embarazo, ningún aborto, cursa un embarazo de 39 semanas, con signos vitales normales, que daría un score mama en 0. Tiene un dolor suprapúbico de gran intensidad y la paciente se encuentra en decúbito lateral derecho. Entonces, con la primera parte yo ya puedo llenar prácticamente la mayoría de mis datos del partograma. Entonces identifico a la paciente, la hora, la fecha, la hora real. La paciente llegó a 8:30, entonces yo identifico en la hora real a 8:30. Y a partir de eso, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, etc. Me dice que es una paciente nulípara, que tiene un embarazo a término, 39 semanas, con un dolor que se encuentra en decúbito lateral derecho, LD,
con presión de 90-60, pulso de 80, la frecuencia del bebé en 148, con contracciones que duran 30 segundos y que vienen cada 10 minutos 3 veces. El dolor es suprapúbico, como yo me pone, y de gran intensidad, con 3 cruces. No está puesto en el partograma, pero mi recomendación sería que en la última parte donde está vacío pongan el borramiento en el que la paciente se encuentra al inicio. Entonces, es una paciente nulípara con las membranas íntegras que dice que llega con un feto único vivocefálico, con un tacto vaginal, un cérvix central, blando, dilatado 6, borrado 60%, con un polo cefálico en occipito ilíaco derecho transverso en segundo plano, en referencia a Hodge, con las membranas íntegras y la pelvis adecuada. Entonces, yo empiezo a la conformación primerito, después de haber colocado todos los datos que me dan a la elaboración de la curva de alerta. La curva de alerta se grafica a partir de la característica de la paciente. Es una paciente que se encuentra acostada, nulípara, con membranas íntegras. Entonces, está con dilatación de 6. Recuerden que la dilatación cervical se le grafica con un punto. Para yo pasar de los 6 centímetros a los 7 centímetros deben pasar 1 hora 30. Entonces calculo, esto es 1 hora y recuerden que esto es 15 y 30. 1 hora 30 hasta los 7 centímetros. Para yo pasar de los 7 centímetros a los 8 centímetros debe transcurrir 1 hora. Entonces lo que hago es, me queda 30 minutos más 30 minutos, 1 hora. Para pasar de 8 a 9 debería pasar 40 minutos. Me sobra aquí 30 minutos más 10 aproximadamente por este punto. De 9 a 10 deben pasar 35 minutos. Me queda todavía aquí 10 menos 30, pongamos de 20 más 15, 35. Y para pasar de 10 centímetros al parto y el nacimiento del bebé deben pasar 30 minutos. Entonces me sobran aquí 15 y 15, 30. ¿Ya? Más o menos según mi curva de alerta que conformé de acuerdo a la característica de mi paciente, esta paciente debería dar a luz más o menos a las 12:45. Porque recuerden que aquí es 12:30, más 15, 12:45. Para unir los puntos en los que yo voy conformando, la línea de alerta se grafica con líneas entrecortadas. Aparte de eso, grafico también el polo cefálico. Me dijo que está en occipito, ilíaco, derecho, transverso. Tiene 3 contracciones que duran 30 segundos y que son de gran intensidad. La paciente es valorada después de 1 hora y media, es decir, a las 10 de la mañana, es valorada y se encuentra con 4 contracciones en 10 minutos de 40 segundos, con una frecuencia de 140 el bebé, y el tacto está dilatada a 8, borrado un 70%, con el bebito en occipito anterior en tercer plano. Me olvidé decirles esto en el anterior. Me dijo aquí que el polo cefálico está en segundo plano, entonces yo ubico el segundo plano de Hodge, por eso es que grafiqué la cabecita del bebé. Ahora, ya pasó a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana le valoro. Entonces, si esto es 8:30, 9:30, más media hora es las 10. Ya. A las 10 de la mañana la paciente está dilatada 8 centímetros. Nuevamente hago el punto. Borrado un 70%, ya coloqué el dato. Con un polo cefálico en tercer plano. En tercer plano, que debería graficarle aquí. Pero aquí le he puesto el triangulito. Podemos graficarle aquí, no hay problema. En occipito anterior, el occipital está en la parte anterior de la mamá. Ya, y está en 8. Entonces, para yo graficar, en cambio, la curva real del partograma, es decir, la curva en la que la paciente está con su progresión, yo grafico los puntos llenitos de acuerdo a las valoraciones y les uno con una línea continua, como esta. Todo lo que se encuentre dentro de la curva de alerta hacia la derecha está dentro de lo normal, es decir, la progresión de la labor de parto va bien. Si es que esta curva de acá se está prolongando, es decir, se está saliendo de la curva de alerta hacia lo izquierdo, hay algo anormal.
ya sea porque las contracciones no están bien, porque el bebé la posición está en mala posición, porque, qué sé yo, hay una desproporción cefalopélvica y hay que revalorar. Pero mientras yo haga las valoraciones se encuentran hacia la derecha, estamos en progresión normal de la labor de parto. La paciente es valorada a las 11 de la mañana. A la siguiente hora la paciente está en dilatación de 10 y borrada un 90%. El polo cefálico se mantiene en occipito anterior y se encuentra en tercero y cuarto plano. Entonces a las 11 de la mañana, recuerden, esto es 10:30 más media hora, 11. A las 11 de la mañana está en 10 centímetros con el polo cefálico entre el tercero y el cuarto plano. Entonces aquí en la mitad se mantiene en occipito anterior y se encuentra entre el tercer y cuarto plano, con 4 contracciones de 40 segundos de gran intensidad. Y la frecuencia, eso me había olvidado de mencionarles, la frecuencia que es del bebito que se grafica como un rectángulo está en 150 latidos por minuto. Mi curva de partograma de curva real y aún se mantiene dentro de lo normal. Y finalmente a las 11:30 de la mañana la paciente es valorada nuevamente con la expulsión del feto. Ahora el recién nacido da a luz según ponen la atención del parto a las 11:30 de la mañana. Entonces yo coloco las 11:30, parto 11:30. Entonces, y el descenso de la presentación totalmente ya hacia abajo, fuera del cuarto plano, en occipito anterior, parto 11:30. Entonces en mi partograma deben estar llenos todos los valores, todos los datos de información, apellidos, nombres, cédula, historia clínica, la fecha, la hora en la que pensé a valorarle, los datos de la paciente de signos vitales y de su bebito, y la progresión de la labor de parto con 3 curvas. La curva de alerta, la curva real y la curva de descenso. Otro ejemplo. Esto generalmente es poco usado, pero sí es importante mencionarlo. Según el lugar de la atención del parto, se puede utilizar el partograma en momentos de la fase latente. Generalmente en los centros obstétricos de los hospitales se admite a la paciente o la paciente ingresa cuando ya se encuentra con más de 5 de dilatación, es decir, en labor de parto en fase activa. Pero si por cualquier situación puede presentarse que la paciente esté en fase latente y se podría manejar la paciente el partograma, siempre y cuando haya contracción irregular. Esa es una importante indicación. Entonces, supongamos, mi paciente viene con un embarazo a término, es una paciente nulípara, con signos vitales normales, con dolor suprapúbico moderado, y tiene un bebito encefálico con actividad de 3 en 10 de 40, frecuencia del bebé en 140, está dilatada 3 centímetros y borrado un 60%. El polo cefálico está en occipito ilíaco izquierdo transverso en primer plano. Entonces, yo grafico a la hora que llegó, a las 10 de la mañana, con 3 de dilatación, con los signos vitales que me mencionan, con la frecuencia de 140, y está en primer plano de Hodge, en occipito ilíaco izquierdo transverso. Generalmente las pacientes que están en fase latente y con buena actividad se valora después de las 4 horas. A esta paciente le valoraron... Doctora, perdón. mil disculpas. Se le escucha lejos. Ajá. Sí, don, se le escucha como... Ya, súper bien. Qué raro. Bueno, ya. Ya, me avisan si es que ahí está mejor. Sí, gracias. Ya. Entonces, lo que yo hago es valora a la paciente. Esta paciente le valoraron de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces pasó 1, 2, 3 horas. A las 3 horas le valoraron y encuentro que ya está en fase activa de la labor de parto. Está en 6 centímetros. Entonces lo que hago es lo siguiente. Cruzo una línea continua del 3 al 6 y donde me cruce la línea continua que tracé, empiezo la conformación de la curva de alerta. Entonces, más o menos por el punto medio de aquí, donde está la flecha roja, yo empiezo a elaborar la curva de alerta, porque ya estoy entrando,
ya estoy entrando a la paciente en labor de parto, en fase activa. Entonces, calculo 2 horas y media desde aquí. 2 horas y media sería más o menos, esto es 1 hora, esto es 2 horas y me quedan 30 minutos, 2 horas y media. Para yo pasar de 6 a 7 debería pasar 1 hora 25. Esto es 1 hora, 5 minutos antes de la media que me queda aquí, 1 hora 25. Para pasar de 7 a 8 necesito 1 hora 5. Me quedan 35 más 30 más o menos por aquí. Serían 1 hora 5. Me quedan 20 por aquí, me quedan 30 por aquí, más 20 por aquí, 50 minutos. 35 me quedan más o menos 5 minutos antes de que se termine la hora por aquí y 20 minutos, 5 más 15, 20. Entonces, según la conformación de mi curva de alerta, esta paciente debería dar a luz más o menos a las 6:15, hasta las 6:15 de la tarde. La paciente fue valorada a las 6:30 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, y a las 5 de la tarde la paciente estaba con una dilatación de 10 centímetros. Esa dilatación de 10 centímetros con el bebito en occipito ilíaco anterior, en tercer plano de Hodge, con las membranas rotas todavía y con la pelvis adecuada, con la frecuencia del bebé en 150 y con 4 contracciones en 10 minutos que duran 40 segundos y tienen 3 contracciones de intensidad, 3 cruces de intensidad. Y el parto se da a las 6:30 de la tarde. Entonces, todo lo que se mantuvo dentro del lado derecho de la curva de alerta está en progresión normal y está adecuado. Nuevamente, la curva real, la curva de alerta y la curva de descenso, más todos los otros parámetros o datos de la paciente. Y finalmente otro ejemplo en la que tengo en cambio una paciente multípara con las membranas íntegras. Esta paciente entra en fase activa, dilatada a 5 centímetros, con la frecuencia del bebé en 140 latidos por minuto, con 3 contracciones en 10 minutos que duran 30 segundos y de intensidad moderada. El bebito se encuentra en primer plano de Hodge, en occipito ilíaco izquierdo posterior. Occipito ilíaco izquierdo posterior. Conformo yo mi línea de alerta según la característica de la paciente. Entonces, para que pase de 5 a 6 centímetros, ella debería pasar 2 horas y media. 1, 2, media hora, 2 horas y media. Para que pase de 6 a 7 debe pasar 1 hora 25. Paso 1 hora 25. Esto es 1 hora, 5 minutos antes de que se acabe, 25. Me quedan 5. Para que pase de 7 a 8, 55. Los 5 que me quedó más los 50, 55. Para que pase de 8 a 9, 40. Me quedan 10 más 30, 40. Para que pase de 9 a 10, 25. 5 minutos antes de los 30 minutos. Y para que pase de 10 al parto, 15 minutos. Entonces, esta mamita debería dar a luz más o menos a la 1:15 de la mañana. ¿Qué pasó? La paciente, durante la labor de parto, la valoración que yo le hago a las 10 de la noche, la paciente se provoca una ruptura espontánea de membranas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si la curva de alerta al momento en que yo veo, es decir, la curva de real que yo tengo en el momento en el que se produce la ruptura artificial o ruptura espontánea, se encuentra dentro del lado derecho de la progresión normal de la curva de alerta, yo modifico mi curva en función de la curva de alerta. Es decir, a partir del punto donde debería estar, yo modifico la curva. Entonces, a partir de este punto, en 8 centímetros, yo cambio las horas o los tiempos. Entonces, de 8 centímetros a 9 son 25. Me quedan aquí 10 más otros 15, 25. Para que pase de 9 a 10 siendo multípara rota, debe pasar 10 minutos, otros 10 minutos y 5 minutos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a haber un acortamiento generalmente de la curva de alerta inicial.
Entonces la progresión se va a ir acortando porque ya hay una ruptura espontánea de membranas. Sigo graficando los parámetros que me señalan. Después la paciente fue valorada a las 11:30 y a las 11:30 ya tenía dilatación de 10 centímetros. Estaba en cuarto plano ya, en occipito anterior. Y finalmente a las 11:30 dio a luz. Entonces ubico parto y parto. Con 3 curvas. La real, la de alerta, alerta modificada y la de descenso. Si, por ejemplo, la paciente, qué sé yo, aquí no estuvo dentro de la curva de alerta en el lado derecho en la progresión normal y más bien se prolongó, yo ya no modifico a partir de esta línea, sino modifico a partir de lo que se prolongó y ahí empiezo a contar en función de la característica de la mamá. En relación a lo de trabajo de parto disfuncional, es súper importante tomar en cuenta cuando el progreso de la dilatación o la progresión de la dilatación no es adecuada, ya sea por un descenso de la presentación, ya sea en el momento de la expulsión del feto o se apartan del ritmo normal que debería presentarse el parto. ¿Cuáles son las indicaciones o que se incluyen todas las indicaciones? Por desproporción pélvico-fetal, por una distocia de dilatación o de descenso de la presentación, por un parto estacionario o una inducción fallida. Y de inmediatamente se buscan las razones de la demora por las cuales el trabajo está siendo disfuncional. Entonces puedo determinar una fase latente normal con una duración promedio de aproximadamente 6.4 horas en nulípara y en multíparas, en cambio, 4.8 horas. Si yo quiero determinar una fase latente prolongada, entonces la duración va a ser superior en las pacientes que no han tenido hijitos, más de 20 horas, y en las multíparas, cuando la fase latente, es decir, que no ha dilatado más de los 4 centímetros, se ha demorado más de las 14 horas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Que no sea un trabajo de parto, sino sea, qué sé yo, una infección de vías urinarias o vaginal que esté provocando contracciones, pero no es un trabajo de parto verdadero. Y, por ejemplo, una paciente que está con sedación o con una peridural que haya sido excesiva o que haya sido demasiado temprana, cuando el cuello uterino es inmaduro, por cualquier situación no tiene los cambios fisiológicos normales, cuando la inercia o la contracción uterina es primaria, es decir, apenas está empezando y todavía no entra en una fase latente verdadera, o de hecho hay una causa desconocida. En relación a la fase activa, en cambio, la fase activa depende mucho también de la paridad, es variable, pero y además su progreso puede ser no necesariamente lineal. Sin embargo, en las pacientes primíparas, el promedio de la duración de la fase activa son 8 horas y muy poco probable que las primíparas en fase activa, es decir, con más de 5 de dilatación y con buena actividad, dure más de 18 horas. En las multíparas, en cambio, el promedio de duración son 5 horas y es muy poco probable que duren más de las 12 horas. Menciono que la fase activa es más de 5 de dilatación con buena actividad uterina, porque puede ser que tenga una paciente con 5 centímetros o más de 5 centímetros, pero que no tenga una buena dinámica uterina. Entonces, ahí ya obviamente vamos a entender que el progreso no va a ser el adecuado porque no tiene buena actividad. Para manera de recordar mejor el progreso de una nulípara y una multípara, la nulípara debe dilatar 1.1 centímetros cada hora, más o menos. Y una multípara debe dilatar 1.3, 1.5 centímetros cada hora. Es más rápida la progresión en una paciente multípara. Si es que un partograma tiene una línea de acción, es decir, una línea de alerta de 4 horas, más de 4 horas, eso se debe usar para monitorizar el progreso del trabajo de parto y eso va a reducir la probabilidad de cesáreas. Entonces si ya se me está empezando a prolongar la curva de alerta, yo tengo que buscar cuál es la causa por la cual se me está empezando a prolongar la curva, ya sea por una hipodinamia, es decir, no hay buenas contracciones. Tengo que determinar en realidad si hay una desproporción, si no hay un DCP fetal o materno.
Si la paciente se encuentra en decúbito supino, alentarle a que nos ayude con la caminata, que acelera un poco y mejora por gravedad el descenso de la presentación. Tengo que asegurarme si es que la paciente está con analgesia o con anestesia y descartar que no hayan malas posiciones fetales menores o mayores. Es decir, que no haya un sinclitismo, que el bebito esté con buenas rotaciones, movimientos cardinales adecuados. La distocia entonces se define así como los trabajos de partos difíciles y que se caracterizan por un progreso anormal o lento del trabajo de parto. Y se deben a 3 categorías o anomalías. La disfunción uterina, es decir, que no son las contracciones uterinas las adecuadas, que son insuficientemente fuertes o que no están coordinadas adecuadamente para dilatar el cuello. Otra de las causas o de las categorías son por las anomalías fetales, la presentación, la posición o la anatomía del bebito puede retardar el progreso del trabajo de parto, y anomalías de los tejidos blandos que se refiere al canal vaginal, en la que el tracto reproductivo puede constituir un obstáculo para el descenso fetal. Es decir, tengo una buena pelvis, tengo un estrecho superior medio normal, pero el estrecho inferior del canal vaginal es insuficiente y me va a obstruir el paso del producto. Entonces, hay algunos hallazgos clínicos comunes en las mujeres con el trabajo de parto que no progresa. La dilatación cervical, cuando el trabajo de parto está prolongado o el progreso es lento, cuando el trabajo de parto se ha detenido, no tiene progresión, o el esfuerzo de la expulsión, el momento en que va a salir ya el bebé es inadecuado, cuando la mamita no puja adecuadamente. También hay hallazgos importantes como la desproporción fetopélvica, ya sea porque el bebé es macrosómico, porque la pelvis es estrecha, porque hay la mala presentación o posición del feto, o porque hay alguna anomalía en la parte fetal o en la anatomía fetal del bebé. Y cuando se presenta la ruptura de membrana sin labor de parto, es decir, que el cuello es todavía inmaduro y que no ha presentado estimulación para las modificaciones cervicales. Bueno, aquí está un poquito ya lo que les mencioné, los criterios para determinar cuándo es un trabajo prolongado, en fase activa y en fase latente. La prolongación en nulíparas más de 20 horas y en multíparas más de 14. En promedio deberían dilatar las nulíparas 1.1, 1.2 centímetros por hora y en las multíparas 1.4 o 1.5 centímetros por hora. Cuando las nulíparas se pasan o no dilatan más de 1 cada hora, hay un descenso o un retraso en la labor de parto. Y cuando las multíparas no dilatan o no progresan en su labor es porque no han dilatado más de 2 centímetros cada hora. Entonces, lo que tengo que hacer, manejar, estar expectante, el tratamiento sería expectante y apoyar, no pasar de una a una cesárea, a no ser de que la progresión se detenga totalmente más de las 4 horas y ahí sí cesárea. Y los trastornos de la detención, que ya vimos un poco, la fase de desaceleración prolongada, la de detención secundaria a la dilatación, la de detención del descenso y la falla del descenso. Todas estas deberíamos nosotros de evaluar. Primerito, que no haya una desproporción cefalopélvica, que puede ser la causa más frecuente o común. Si es que hay una evaluación y una determinación de DCP, entonces una cesárea es el tratamiento ideal. Pero si no hay esto, si se descarta el DCP, lo que hay que hacer es mejorar la actividad con oxitocina. En relación al periodo final, al segundo periodo, el periodo de expulsión, se ha considerado que clásicamente tenía que ser inferior a los 60 minutos para la expulsión de la placenta, mejor dicho, para la expulsión del bebé y el inicio de salida de la placenta o el alumbramiento, al menos en primíparas, en nulíparas, 60 minutos y en multíparas, 30 minutos. Actualmente, ahora se considera normal que una paciente primípara que esté en expulsivo puede demorarse hasta 2 horas y en una multípara hasta 1 hora. Entonces, veamos el video para hacerlo como que más rápido la expulsión.
Se debe permitir la distensión progresiva del canal vaginal y del perineo, evitando que se hayan desgarros. El bebito empieza con los movimientos cardinales, coronando. Nosotros lo que vamos a hacer es que se realice pujos controlados, la protección del perineo, empieza a desprenderse la cabecita del canal y ahí la expulsión, gira la cabeza con la expulsión del hombro anterior, el hombro posterior, y puedo ahí succionar secreciones nasofaringias y comprobar que no haya circulares de cordón y liberarla al bebito. Otra vez el video para que nos emocionemos. El desprendimiento del hombro anterior se tracciona un poco la dirección hacia la parte inferior, es decir, la cabecita hacia en dirección inferior para ayudar a que haya expulsión total del hombro anterior y ahí ayudarle a que salga el hombro posterior. Se colocan ambas manos alrededor de la cabeza a nivel del cuello del bebé y del parietal para ayudar a la expulsión del hombro anterior y posterior. Como ya se va a ver ahí. Ahí coloco en el cuello, a nivel de parietales, hombro anterior, hombro posterior, y le ayuda a salir al bebé. Y el resto del cuerpo sale con facilidad. Recordar que se clampea el cordón umbilical una vez que haya dejado de latir el cordón umbilical o posterior al minuto del nacimiento del bebé. La episiotomía en la atención del parto es súper importante. El objetivo es ensanchar el tercio inferior de la vagina, del anillo, de la vulva o del periné para tratar de acortar el periodo de expulsivo y evitar desgarros. No a toda paciente se le realiza una episiotomía. En realidad, la episiotomía se debe realizar cuando la contracción es súper fuerte y el bebito ya está en cuarto plano coronando. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando el perine de la mamita es poco elástico, cuando es corto o cuando la musculatura es atrófica. Y en cambio, las indicaciones para realizar una episiotomía por el bebé es cuando son prematuros o cuando son macrosómicos o cuando encontramos una distocia de hombros, es decir, no sale adecuadamente los hombros, si es que viene una presentación de nalgas en expulsivo, si hay necesidad de que el bebé salga rápido por algún compromiso, o si el parto es instrumental, es decir, la utilización de forceps o vacuum. El último periodo del parto, el periodo de alumbramiento, que es la extracción ya o la salida después del bebé de la placenta, hay tres: el espontáneo, el dirigido y el manual. El espontáneo, en el que dejamos y no intervenimos y no hacemos nada, que solita sale la placenta. El dirigido, en el que se realiza bajo el MATEP, que es el manejo activo de la tercera etapa del parto, con la tracción controlada del cordón umbilical y la sostenibilidad o la contratracción del fondo uterino. Y el manual, en el que únicamente cojo y metemos la mano para sacar la placenta. ¿Cuál es la que debemos utilizar? El dirigido, que es el MATEP. Ya vamos a mencionar. Los mecanismos, solamente se trata de qué tipo de placenta me sale. El 80% en Schutz y el 20% en Duncan. ¿Y qué es? Únicamente es la forma como sale la placenta. Si ustedes ven, se expone las membranas, la cara fetal, esa es una placenta tipo Schutz. Y cuando se expone, en cambio, la cara materna, es una placenta tipo Duncan. El MATEP, ¿qué es el MATEP? Es la administración de la oxitocina como útero tónico dentro del primer minuto, luego de que nació el bebito. Además de la administración de la oxitocina, es la tracción controlada del cordón, luego de haber pinzado el cordón, cuando haya dejado de latir o a los 2 o 3 minutos después del nacimiento. Y el masaje uterino a través del abdomen para conseguir, después de la expulsión de la placenta, para conseguir que el útero se contraiga. Listo, eso creo que a modo de resumen, porque en realidad parto anómalo y partograma es un tema súper extenso, pero es muy importante. Ojalá les haya servido y si hay alguna duda, coméntenme. Chicos, ¿alguien alguna pregunta?
Levanten nomás el micrófono, chicos. A ver, hay en el chat unas preguntas. Dice, la línea de acción se recomienda graficarla. ¿A qué se refiere con la línea de acción, Fabián? No entiendo la línea de acción. ¿Cuál es la línea de acción? ¿La línea real en la que yo valoro en el partograma o cuál es la que te mencionas tú como línea de acción? Si me puedes responder eso. Lo del partograma no quedó bien claro en qué circunstancias se hace. ¿En qué circunstancias se hace? El partograma debe hacerse toda paciente embarazada con un embarazo a término, que esté en posición cefálica, que tenga actividad uterina mayor a 4 contracciones en 10 minutos y que se haya descartado que tenga un DCP o que tenga alguna patología. No se realiza en las pacientes que tengan partos prematuros o con bebitos prematuros. No se realiza en pacientes que estén intentando un parto normal después de una cesárea. En gemelares tampoco se realiza el partograma, ni en presentaciones que no sean cefálicos, es decir, un transverso, un pelviano, un podal. Dice otra vez, la línea de acción se recomienda graficarla. ¿Cuál es la línea de acción, Fabián? Lo del partograma, ¿en qué circunstancias se hace? Ya le... ¿Alguien alguna otra pregunta? Creo que eso sería todo. Muchas gracias. Ya, listo.